Sin la muerte de un ser eterno y perfecto como Jesús, nosotros estuviéramos perdidos, sin esperanza futura de salvación. La ira de Dios nos consumiría en el infierno y la condenación eterna. El verdadero creyente debe estudiar la palabra y el Espíritu Santo nos recordará lo que debemos hacer frente a las circunstancias de la vida. El Espíritu Santo y la palabra van a la par. El Espíritu no puede contradecir la palabra, sino confirmarla. El evangelismo debe ser practicado en el creyente, sea bien o mal recibido, pero debemos complementarlo con un testimonio de amor y santidad en Cristo, estudiando la palabra para sustentar y presentar un evangelismo coherente con las Escrituras. Hombres y mujeres deben proclamar la palabra de Dios. Todos, pobres y ricos, judíos y gentiles, son parte del pueblo escogido de Dios. Dios los ha elegido, Dios ha salvado a su remanente. El corazón del hombre está cautivo y esclavizado al mal. No creen porque están en oscuridad, pero Dios, en su gracia infinita, ha alumbrado a sus elegidos para que le conozcan y sean verdaderamente libres. El que ha sido llamado por Dios siempre buscará conocerle más. Dios lo esfuerza para buscarle siempre, para adorarle y obedecerle. No hay marcha atrás. Dios ha salvado y regenerado la vida de su pueblo para siempre. Amén. Que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería, y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro, y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. El pasaje de Lucas 24 en 7-12 representa el clímax del anuncio de la resurrección, donde la realidad histórica se encuentra con la interpretación teológica de las promesas de Jesús. A continuación, se presenta un análisis detallado bajo los principios de la exégesis, extracción del significado original del texto, y la hermenéutica, aplicación e interpretación del mensaje. Análisis exegético y hermenéutico, perspectiva reformada. Versículo 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Exégesis. El término dei, necesidad divina, es el núcleo aquí. Desde la perspectiva reformada, esto apunta al pacto de redención, pactum salutis. No es una necesidad impuesta por las circunstancias, sino por el decreto eterno de Dios para satisfacer su justicia y cumplir las profecías. Hermenéutica. La muerte de Cristo no fue un plan de contingencia. Fue el cumplimiento de la ley y la satisfacción de la ira divina. El hecho de ser entregado a pecadores resalta la doctrina de la sustitución penal. El santo muere por los impíos por decreto soberano. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Exégesis. El recuerdo no es un simple proceso cognitivo. En la teología reformada, la palabra y el espíritu actúan juntos. El Espíritu Santo ilumina el entendimiento para que las palabras de Jesús, que antes eran oscuras, cobren sentido salvífico. Hermenéutica. Esto subraya la claridad de las Escrituras cuando el Espíritu opera. Sin la iluminación del Espíritu, la palabra de Dios permanece como letra muerta, pero aquí se convierte en el fundamento de la esperanza. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Exégesis. Las mujeres actúan como heraldos oficiales. Aunque el sistema legal humano las desestimaba, Dios, en su soberanía, las elige como las primeras portadoras del mensaje del nuevo pacto. Hermenéutica. Dios usa lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La misión de la Iglesia comienza con la proclamación de un hecho histórico interpretado por la palabra. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Exégesis.
La inclusión de nombres específicos sirve como testimonio de la historicidad de la resurrección. Para la tradición reformada, la fe no es un salto al vacío, sino una confianza basada en los hechos redentores de Dios en la historia, Heilsgeschichte. Hermenéutica. La diversidad de las mujeres, desde la esposa de un oficial de Herodes hasta quienes fueron liberadas de demonios, muestra la gracia irresistible y la elección de Dios que no hace acepción de personas para sus propósitos revelatorios. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Exégesis. El término leros, tontería, delirio, ilustra la depravación total del entendimiento humano. Incluso los apóstoles, tras 3 años con Cristo, son incapaces de creer por sus propias fuerzas o por lógica natural. Hermenéutica. Este versículo es una prueba exegética de que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. La fe es un don de Dios, sola gratia, no el resultado de una deducción humana lógica ante la evidencia de la tumba vacía. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Exégesis. Pedro examina la evidencia física. Otonia, los lienzos. El orden en la tumba sugiere que no hubo robo, sino una resurrección corporal. El maravillarse de Pedro muestra que la evidencia externa puede llevar a la curiosidad, pero aún falta la plena convicción que solo el Cristo resucitado dará más tarde. Hermenéutica. Pedro representa al creyente bajo la preservación de los santos, a pesar de su caída previa y su duda inicial. La gracia de Dios lo atrae de nuevo hacia la verdad. La tumba vacía es un sacramento visual que apunta a la realidad espiritual de que la muerte ha sido vencida. Conclusión desde la teología de la alianza. Para la hermenéutica reformada, este pasaje no es solo una crónica, sino la validación de que el segundo Adán ha triunfado donde el primero falló. La resurrección es la declaración judicial de Dios de que el sacrificio de Cristo fue aceptado y que su pueblo está seguro en él. Síntesis teológica. El pasaje de Lucas 24 en 7-12 establece que la resurrección se comprende mediante una tríada. 1. La palabra recordada, Finto 8. 2. El testimonio compartido, Finto 9. 3. La verificación personal, Finpo 12. La transición del delirio, Fento 11, al asombro, Fento 12, prepara al lector para los encuentros posteriores con el Cristo resucitado en el camino a Emaús.